para la Escuela Europea de Gerencia y para Carlos Felipe Law Firm. Es un honor, es un placer estar con ustedes esta noche y compartir, iluminarnos todos a partir de esta discusión y este análisis con relación a los beneficios y oportunidades de la Ley sobre Reestructuración de Empresas y Liquidación. Hoy vamos a estar conversando con el abogado Carlos Felipe, vamos a estar conversando también con el abogado José Luis Falcón, ambos expertos en estos temas, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista jurídico. Me permito presentarles esta noche a estos dos extraordinarios panelistas. El doctor José Luis Falcón Mendoza es abogado, tiene 2 MBAs, uno en finanzas y otro en mercadeo en la Universidad de Stetson, en Estados Unidos. Muchos años de experiencia en el sector financiero, fue presidente de Western Union por 12 años, y actualmente se desempeña como CEO de la Escuela Europea de Gerencia en República Dominicana y liderando desde aquí las relaciones de trabajo de la escuela con toda Iberoamérica. José Luis, encantados de contar contigo esta noche para que nos puedas iluminar con relación a todos los temas estratégicos que las empresas van a enfrentar en las próximas semanas, meses, con relación a la crisis. Yo entiendo que muchas de las personas que nos acompañan esta noche vienen con inquietudes, con preguntas, qué hacer en esta situación tan compleja que todos estamos viviendo, así que por favor nos ayudarás muchísimo con tu intervención a saber estratégicamente qué debemos hacer. Un placer. Contamos también con el abogado Carlos Felipe. Qué honor para nosotros contar contigo también, Carlos Felipe, esta noche, con tu experiencia. Licenciado en Derecho, abogado experto en litigios, Derecho Civil, Penal, Laboral y Negocios Corporativos. Egresó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene estudios superiores de maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre de Derechos y de los Negocios Corporativos y Procesal Civil. Tiene una experiencia extraordinaria en el ejercicio jurídico, muchos años de trabajo en la parte paralegal, después como alguacil en la Corte Suprema de Justicia, abogado junior. Y bueno, gracias a toda esa amplia experiencia, actualmente dirige su propia firma, la firma Carlos Felipe Law Firm, desde la cual ofrece sus servicios y desde la cual hoy va a compartir su experiencia con relación a la ley de liquidación y reestructuración de empresas. Con esta presentación, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy a servir de moderadora. Mi nombre es Sharon Magnus, soy la presidenta de la Escuela Europea de Gerencia. Tengo estudios de Economía Internacional, estudios para el desarrollo y estudios de Seguridad y Defensa en la Universidad de Australia. En los últimos años desempeñándome como presidente en República Dominicana para la Escuela Europea de Gerencia, desde la cual es un honor servirles. Y esta noche servir de moderadora a todas sus preguntas, así que siéntanse libres de escribir por el chat, comunicarnos todas sus inquietudes, sus preguntas, estaremos tomando nota de cualquiera de las cosas que quieran compartir. Los dos panelistas son súper generosos, bien abiertos y estoy segura que van a poder cubrir a tiempo todas sus preguntas. Así que con eso, adelante José Luis y empecemos la presentación de esta noche. Gracias, Sharon. Bueno, hoy vamos a compartir temas claves, sobre todo para el momento en que estamos viviendo. Vivimos un momento en donde el distanciamiento físico ha generado una situación económica compleja, impactando tremendamente lo que es la demanda agregada y la oferta agregada. Las dos grandes fuerzas de la economía han sido impactadas, por lo cual estamos en el inicio de una recesión importante. Y al estar en esa recesión, pues no nos queda más que prepararnos para poder buscar sobrevivir a ella. Afortunadamente, existen herramientas estratégicas que nos pueden ayudar a sobrepasar esta circunstancia compleja y existen herramientas legales que nos van a ayudar. En razón de eso es que estas dos instituciones, el Carlos Felipe Law Firm, que son especialistas, entre otras cosas, en esta ley de reestructuración que abre grandes oportunidades a las empresas que se encuentren en situaciones complejas, y la Escuela Europea de Gerencia, que tenemos muchos años en este oficio, ayudando a organizaciones a reestructurarse. Hemos decidido unir nuestros servicios para conversar con ustedes y abrir oportunidades de las cosas que podríamos estar desarrollando. Y para eso, entonces, quisiera comenzar diciéndoles que hay 4 grandes cosas que debemos hacer. Hay 4 grandes acciones que se deben tomar en cuenta
para sacar adelante una organización en estos tiempos tan complejos. Si definimos estos tiempos complejos, estamos diciendo que la situación de distanciamiento físico se va a prolongar. Ya hemos visto cómo en países donde han iniciado la desescalada, luego han tenido que volver atrás en razón de que los índices de contagio vuelven a incrementarse, a dispararse, y el sistema de salud corre el riesgo de colapsar. Es por ello que debemos seguir manteniendo el distanciamiento físico, hasta en tanto y en cuanto no tengamos una vacuna o una medicina para trabajar esta pandemia. Y eso no va a ocurrir en los meses cercanos. Lastimosamente, sabemos que debemos esperar quizás, con suerte, un año a que tengamos nosotros una vacuna. Hasta entonces, debemos aprender desde el punto de vista de gerencia y desde el punto de vista legal cómo unimos estas fuerzas para sacar adelante nuestras organizaciones. La buena noticia es que existen esas herramientas. Empecemos en la parte estratégica. Hay 4 cosas que debemos hacer. Detener la hemorragia, cuidar a la gente, tener un nuevo plan, nuevos productos y un enfoque en productividad. Esas son las 4 áreas que vamos a estar trabajando. En términos de detener la hemorragia financiera, nos referimos a esa, significa que hay que proteger el flujo de efectivo. Una empresa puede no dar rentabilidad y seguir funcionando, inclusive a través de los años. De hecho, vemos como las grandes firmas tecnológicas, muchas de ellas no dan rentabilidad y sin embargo tienen un valor de mercado y ofrecen unos servicios extraordinarios. Entonces, lo que sí debemos proteger, que no espera, es el flujo de caja. Entonces hay que tomar medidas para la protección de la liquidez. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una de las actividades que debemos implementar es la reestructuración de los pasivos financieros. Usted debe analizar cuáles son todos sus pasivos financieros y buscar llevarlos del corto plazo en que puedan estar a largo plazo. ¿Y qué buscamos con esta medida? Que el impacto en los pagos mensuales sea menor, porque los estamos llevando a periodos más largos. Sí es cierto que al final terminaremos pagando más intereses, pero eso no sería lo importante en este momento, porque lo que vamos a lograr es disminuir las cuotas mensuales y con eso le damos un poco de oxígeno a nuestros flujos de efectivo. Aparte de eso, hay que hacer una revisión profunda, detallada de los costos fijos. Como ustedes saben muy bien, las empresas tenemos costos fijos y costos variables. Los costos variables no nos preocupan tanto, pero los costos fijos son capaces de acabar con las compañías. Entonces, estamos en un momento donde debemos ser muy eficientes en cuáles son nuestros costos fijos y tratar de eliminar y reducir al máximo todos ellos. Y aquí viene un punto importante, porque hay partidas que son muy fuertes en términos de costo fijo, como es el recurso humano, como es alquileres, y son partidas que debemos trabajarlas, verlas en detalle para tratar de optimizarlas al máximo. Es por ello que en el caso de la República Dominicana hemos visto cómo se tomaron medidas, por ejemplo, el FASE, de manera tal que cuando la gente suspendiera los contratos laborales, porque las empresas no podían seguir pagando sus salarios, pudiesen tener la oportunidad a los trabajadores de seguir recibiendo algún tipo de beneficio. Pero no era verdad que las empresas iban a estar en capacidad de pagar salarios sin generar ingresos. Entonces debemos trabajar en los costos fijos. Para ello debemos negociar, acercarnos mucho a los que generan esos costos fijos, bien sean nuestros trabajadores, bien sean los propietarios de los inmuebles donde podemos estar arrendados. Tenemos que abrir puertas de negociación, porque en esta recesión todo el mundo va a perder algo. Así que tenemos que negociar para tratar de mantenernos activos. Eso nos lleva a los puntos de gestión colaborativa, tanto de cobros como la gestión de proveedores. En términos de cobros, necesitamos oxígeno, necesitamos cobrar, pero tenemos que cobrar sin que muera nuestro cliente. Entonces, es importante acercarse, conversar con los clientes que también la están pasando tan difícil como nosotros y llegar a fórmulas inteligentes donde podamos seguir nosotros cobrando, aunque podamos cobrar inclusive menos, pero que nuestro cliente tampoco muera, porque si nuestro cliente queda fuera del mercado, también nosotros somos perjudicados. Si nos volteamos y buscamos quiénes son los proveedores nuestros, también ahora nos vamos a ver en esa misma mesa.
nos vamos a ver en la necesidad de generar acuerdos, porque nosotros seguimos teniendo la necesidad de que los proveedores nos ayuden, nos sigan despachando insumos, mercancías, pero probablemente no estamos en la misma capacidad de pagar esos insumos y mercancías, probablemente tenemos cuentas atrasadas. Entonces, lo mismo que dije que era válido para el cobro a clientes, es válido para la relación con los proveedores. Aquí nace la necesidad de hacer sinergias, de unirse para tratar de forma conjunta superar esta situación. También debemos tomar medidas proactivas en la gestión de nuestro inventario. Es necesario trabajar en la rotación acelerada del inventario, inclusive a costos ajustados, pero no podemos quedarnos solamente con inventario por cuanto requerimos asegurar el dinero, la liquidez de la organización. Entonces, esa es la primera medida, trabajar en detención de la hemorragia. La segunda cosa importante que tenemos que hacer es cuidar a nuestra gente. Y ya no solo como un imperativo moral y ético, donde la gente que nos ha acompañado, con la cual hemos construido la empresa, nos importa. Pero es que adicionalmente a eso, si la gente se nos enferma, la gente no puede prestar servicios. Entonces yo necesito que mis trabajadores estén sanos, para lo cual debo cuidarlos. ¿Y cuidarlos qué significa? Implementar protocolos de bioseguridad para tratar de controlar el contagio. Hay una norma ISO 45001 que nos detalla muy bien qué cosas podemos hacer en casos como este. Debemos trabajar en pro de la salud de nuestros colaboradores, porque ellos van a prestar el servicio. Aparte de eso, tenemos que trabajar desde el punto de vista de las emociones, porque en situación como esta, en una empresa que está en situaciones graves, complicadas, empezando por los líderes, por los dueños que tienen el temor probablemente fundado de que pueden perder su empresa, el trabajo toda su vida, y los empleados perder sus prestaciones sociales, su fuente de sustento, tiene que haber mucha ansiedad, tiene que haber mucho miedo. Estas cosas hay que trabajarlas, no podemos pensar que no están ocurriendo. Cuando la gente está bajo estas emociones, probablemente no rinde igual. Entonces, tenemos necesidad de que nuestros líderes, de que nuestros gerentes se comuniquen, que hablen. Es el momento en sacar lo mejor de nuestro liderazgo para acercarnos a hablar con nuestros colaboradores, explicarle qué estamos haciendo, enfocarnos en lo que sí podemos realizar para sacar la empresa adelante. Y eso es trabajar las emociones de nuestras personas, de nuestro equipo. Un tercer punto a desarrollar es que tenemos que validar nuestra propuesta de valor. ¿Sigue siendo nuestro producto, nuestro servicio válido para el cliente en las actuales situaciones? ¿O tenemos la necesidad de ajustar algo en nuestro producto, en nuestra propuesta de valor? La respuesta es que en la mayoría de las empresas hay que hacer ajustes y que ya no funciona igual la propuesta de valor. Ejemplos muy sencillos como, por ejemplo, un restaurante, su propuesta de valor de prestar alimentos de calidad en un ambiente cordial, de distracción, seguridad, pues ya esa propuesta de valor no tiene el mismo efecto. Porque probablemente ahora los comensales no quieren ir, los clientes no quieren ir al restaurante por miedo al contagio. Entonces la propuesta de valor que era dar esa comida en ese espacio ya no funciona igual. Entonces hay que hacer un ajuste. ¿Qué vamos a hacer con nuestros empleados? Entonces, estos ajustes son dramáticos, pero si no ajustamos esta propuesta de valor, no vamos a poder crear un plan creíble que nos permita acceder a los beneficios y las oportunidades que la ley de reestructuración puede darnos y que nos va a explicar muy bien el doctor Carlos Felipe. Entonces, requerimos un plan estratégico actualizado, dinámico, que nos haga tener oportunidades, y eso significa revisión de nuestra propuesta de valor, revisión del delivery, de cómo hacemos la entrega de ese servicio. Finalmente, la cuarta actividad que debemos hacer es que aseguremos que estamos enfocados a la productividad. No hay tiempo para perder. No podemos botar recursos, tenemos que ser muy eficientes. Y un recurso clave es el recurso tiempo. Entonces,
¿Cómo me aseguro yo que bajo este nuevo plan, mis colaboradores que nos han acompañado durante mucho tiempo están en capacidad de seguir haciéndolo bien para el cliente? Por ejemplo, usted puede tener una fuerza de venta y esa fuerza de venta sabe conectarse muy bien con la gente, los visitan, los abrazan, los besan, pero ya esa forma no va a funcionar. Ahora necesitamos unas capacidades orientadas, por ejemplo, al teletrabajo. Me pregunto, ¿su equipo está preparado para eso? Si no está preparado, su enfoque en productividad va a disminuir. Entonces usted tiene que asegurarse que para su nuevo plan estratégico dinámico, para la nueva propuesta de valor ajustada a las realidades de distanciamiento físico y de recesión económica, su gente tiene el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Entonces hay que trabajar en las competencias de las personas para que puedan lograrlo. Reestructurar una empresa, salvar una empresa, es una combinación adecuada de estrategia, ejecución y soporte legal. Estas 4 funciones que hemos visto, que tienen que ver con enfocarnos en productividad, con cuidar a la gente, con detener la sangría financiera y con generar una nueva propuesta de valor, nos habla de todo aquello que es estratégico y de ejecución. Pero eso requiere un soporte legal para poder tener oxígeno. Ese soporte legal es nada más y nada menos que la ley de reestructuración. Y para que nos hable de esa ley de reestructuración, no podemos encontrar a mejor profesional que al doctor Carlos Felipe. Así que con mucho gusto los dejo con él. Excelente, José Luis, muchísimas gracias. Wow, qué importantes todos los elementos que mencionas. En particular, creo que es dramático y muy llamativo para todos esa expresión de detener o tratar de disminuir la hemorragia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con gastos. Qué importante que los empresarios, que las personas que trabajan en pymes, incluso en organizaciones grandes, estén atentos a sus gastos fijos y a sus gastos en general. El tema de bioseguridad que mencionaste también, qué importante, que estratégicamente crucial hoy en día tomar medidas en todo sentido vinculado a la seguridad, a la higiene, al bienestar de los colaboradores y los clientes. Y por supuesto también el tercer punto, el tema de la productividad y el valor agregado. Qué importante también hoy que cada persona que compone una organización tenga un aporte, tenga un valor y sea productivo. Excelente disertación, muchísimas gracias. Estoy tomando nota de varias preguntas que el público está haciendo, ya hay bastantes, así que prepárense, estimados panelistas, porque tengo ya unas 15 preguntas anotadas, así que nuestra audiencia muy activa. Excelente, les invito a todos a seguir escribiendo sus preguntas, estoy tomando nota de ellas y en breve, una vez que concluya el doctor Carlos Felipe, estaremos atendiendo todas esas preguntas. Y ahora a continuación, Carlos, muchísimas gracias, estamos contigo ahora, escuchamos tu presentación, todo lo que nos tengas que compartir sobre la ley de reestructuración. Adelante. Gracias, Sharon. Gracias, José Luis. Gracias a todas esas personas que nos han acompañado a través de este medio, porque ya estamos en la nueva virtualidad. Realmente importantísimo. Y estamos contentos de poder compartir sobre esta nueva herramienta, esta ley que entra en vigencia del año 2017. Pero como decía José Luis, debemos de ver esta ley como una herramienta para estos nuevos tiempos, para estos tiempos de pandemia donde lamentablemente muchas empresas puedan entrar en dificultad económica. Para esta breve disertación, estos tópicos que vamos a tratar, he dividido primero un poco de los temas poniéndolo en contexto. Después vamos a hablar un poco sobre lo que es los principios que rigen esta ley. También un poco sobre el proceso. Luego sobre algunos casos que están en los tribunales. Y ya para finalizar, lo haremos bastante rápido porque hay preguntas ahí. Ya entonces terminaremos con las preguntas. Para poner un poco en contexto sobre esta ley, que en 2015, cuando se aprobó, todavía no sabíamos que íbamos a caer en este estado de pandemia en el año 2020, pero es decir, entra de alguna manera, ayuda a aquellos empresarios, porque todos los días lamentablemente lo que vemos es que la economía de un modo u otro se está viendo afectada por la pandemia. Esto sin causar pánico, porque debemos de mantenernos optimistas y seguir hacia adelante de una manera u otra. Pero para entrar en contexto, esta ley viene dada porque el país es miembro
por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, es un país globalizado que está abierto a la economía mundial. Y aquí en la República Dominicana no se estaba protegiendo al inversionista para la recuperación de su crédito, no se está protegiendo a los acreedores. Por lo tanto, al país de un modo u otro se le está requiriendo desde el año 2005, cuando se sometió este proyecto de ley al Congreso, que se apruebe esta ley. Asimismo, con la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, esta era una de las piezas fundamentales que debían de aprobarse para que el país estuviera en alto. También, si en el 2015 veíamos el ranking Doing Business del Banco Mundial, de 189 países, la República Dominicana caía en el país número 159. ¿Qué quiere decir esto? Que la República Dominicana estaba en un ranking muy cerca de los 189, siendo el mejor país para hacer negocio, el número 1, la República Dominicana estaba en el 159. Esto significa que de un modo u otro estábamos bastante afectados en cuanto a la competencia mundial para atraer la inversión, que es lo que establece el artículo 217 de la Constitución de la República Dominicana, para que evidentemente todo el pueblo se pueda beneficiar de la misma. Ahora bien, con un conjunto de acciones, no vamos a decir que es solamente esta ley la que ayudó a que el país pasara de 159 al ranking hoy día al número 115. Es decir, que se bajaron bastante peldaños en ese ranking, pero ahí estuvo la ley de lavado de activos de 2017, 1 de junio de 2017, ahí estuvo esta ley 141-15, estuvo toda la medida que se tomó para los registros sanitarios, los permisos de construcciones, y toda esta situación ha ayudado a que el país mejore bastante. Muy importante, en la Cámara de Comercio, para otorgar cualquier documento ya en 24 horas te brindan un servicio. Entonces todo esto fue una ola de reforma para la competitividad a partir del año 2015, porque aquí, sin esta ley, se exigía una persona que quisiera cobrar un crédito, fácilmente se le puede ir 5, 6, 7 años tratando de cobrar el crédito en los tribunales. Si esa empresa o si esa persona física comerciante, nacional o extranjera, no tiene con qué pagar, pues los acreedores la podrían someter a esta ley y en un plazo de 240, 230, 260 días pudieran estar cobrando sus acreencias de manera sistemática, de manera certera, de manera asegurada. Esto es una pieza bastante importante para todas aquellas empresas que de un modo u otro tengan alguna dificultad económica. Es decir, para ese el contexto, se sometió el proyecto en el año 2005, en el 2015 es que se aprueba y se le da un vacación ley de 18 meses. En el 2017, ya también con el reglamento aprobado de aplicación, es que la misma entra en funcionamiento. Es muy importante explicar que lo que se considera éxito en esta ley es que esta ley tiene como objetivo garantizar la deuda a los acreedores. Pero ¿cómo se garantiza la deuda a los acreedores? No matando la gallina de los huevos de oro. Se aplica este refrán aquí. Es decir, protegiendo a ese deudor, porque un solo acreedor pudiera embargarle la cuenta a ese deudor y poner en tela de juicio el cobro de todos los demás acreedores. Por lo tanto, mira cómo protegiendo al deudor podemos proteger de manera justa, de manera certera, de manera sistemática, de manera bien pensada, porque esta ley está basada en la práctica de insolvencia de los últimos 30 años de todos los países. Más de 150 países tienen una ley como esta y sin embargo la República Dominicana no la tenía. Estaba regido por el Código de Comercio del siglo pasado, es decir, de hace más de 100 años. Lo que había era una ley de quiebra, no había una ley que diera lugar a que el deudor pudiera pagar, se pudiera garantizar los créditos, se pudiera preservar empleo y se pudiera preservar esa empresa. Definitivamente también esta ley protege a los accionistas, así también como que ayuda al Estado para que haya una economía más fuerte, más sana, porque es una empresa que no se perdería con esta legislación. El alcance de esta ley
¿quiénes pueden acogerse a esta ley? Las empresas nacionales o que estén domiciliadas en el país y la persona física, comerciantes, nacionales o extranjeras. Ojo, los empleados no pueden. Es lo que realicen actos del comercio que pueden acogerse a esta pieza legislativa que es bastante acabada, porque tuvimos varios juristas de nuestro país que se dedicaron a hacerla, 225 artículos, más un reglamento bastante también, como de 120 y pico de artículos también el reglamento, y es muy importante. Las novedades que nos trae esta ley y es como una ventaja también que puedo explicarle esta noche, interrumpe todas las acciones judiciales, arbitrales que haya contra esa empresa que está agonizando. Es decir, si hay acciones judiciales, pues esta ley le dice, espérense, acreedores, vamos a darle un respiro, vamos a nombrar un conciliador y vamos a darle un chance a este deudor que no diga él cómo no puede pagar conjuntamente con ese profesional que es el conciliador, que van a hacer un plan de reestructuración. Cuando es una empresa que es una MIPYME o que la creencia no supera los 10 millones de pesos, pues también le da la oportunidad de que los plazos sean más bajos, que los costos sean más bajos y que también se puedan, de un modo u otro, exonerarse de tener asesores de acreedores, asesores de trabajadores, etcétera. Eso para reducir de un modo u otro costo. Esta ley creó tribunales especializados. Es decir, que tenemos la garantía de que tribunales que son dotados a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, que han sido preparados, puedan ser garantes de este procedimiento, tanto para los acreedores como para el deudor, para que todas las partes envueltas se garanticen los derechos de cada uno. Tenemos la garantía de la intervención del tribunal, como ya dije, permite el arbitraje, también permite la figura del arbitraje cuando se está cumpliendo el proceso de conciliación. Uno de lo importante ventaja de esto es que aunque la empresa tenga deuda, por ejemplo, con electricidad, con agua potable, es decir, los servicios públicos no se le pueden suspender a una empresa que entró en estado de reestructuración y liquidación. El tribunal puede obligar a que una de esas empresas, teléfonos, electricidad, todas esas empresas, pues de un modo u otro, pues entonces pueda seguir disfrutando de ese servicio, puedan seguir disfrutando de ese servicio. No sé, Sharon, si me estoy viendo yo en la pantalla, porque te estoy viendo a ti. ¿Sí? ¿Me estoy viendo yo? Ah, ok, porque aquí no sé. Oh, ajá. Vamos a poner aquí en vista del hablante. Estoy en vista del hablante, pero está bien. Parece que es mi pantalla que tiene esa situación. Continúo. La ley prohíbe la terminación de contratos. Esta ley es de orden público. Pero, Sharon, aquí en República Dominicana, y los públicos que no escuchan, en República Dominicana le ponemos los contratos de alquileres que si tú entras en un estado de insolvencia, inmediatamente de manera isofata el contrato de alquiler se cancela. Pues ya la ley se adelantó y dijo, a ese deudor que tiene problemas económicos, tú no le puedes cancelar el contrato de alquiler de manera isofata, sino que lo protege, porque la ley se percató de muchos mecanismos para proteger a ese deudor y así poder garantizar el pago a los acreedores. También no puede ser sometido a un buró de crédito por esta situación y cualquier acción, como dije, de embargo, desalojo, embargo retentivo, debe de ser de una manera u otra levantada para que la empresa pueda seguir operando. Pero además de esto, le da la oportunidad de que esa empresa pueda tomar prestado a la institución de determinación financiera. Es decir, que pueda tomar prestado a los bancos. Tú me dirías, Carlos Felipe, pero ¿cómo una empresa que ya está en cese de pago, que tiene problemas, le van a prestar más dinero? Tranquilo, porque el artículo 86 establece que esas personas que le presten a la empresa van a ser pagados de primero, van a tener preferencia para el pago y ya se vio o se establece que esa empresa tiene liquidez, porque uno de los funcionarios que primero el verificador va a determinar si procede o no procede esta situación,
así, también hay que decirlo claro, todas las personas que se acojan a esto es para personas que tengan el deseo de que su empresa siga sobreviviendo, de que piensen en los empleados, de que quieran mantener vivo dicha empresa, porque inmediatamente se somete a este proceso, se le prohíben también a los administradores y a la persona que lo someten, a los deudores, que dispongan de los bienes de la empresa, que enajenen, que den garantía, que modifiquen los estatutos, que de una manera u otra operen la empresa de manera deficitaria. Es decir, van a tener un control por los funcionarios que operan en esta ley, que realmente ya no van a depender de ellos, evidentemente. Van a tener asesoría para crecer, pero es como si fuera, para poner un símil, como cuando entra el FMI en un estado cualquiera. También esta ley es muy célere, es decir, es bastante rápida para que sea funcional, porque los negocios, el dinero vale en el tiempo. Y otra acción que tiene esta ley, importantísima, es que si un deudor quiere cogerse esta ley para engañar a los acreedores, pues esos acreedores tienen una acción en nulidad, que todos los negocios que hizo la empresa con 2 años de antelación, de 2 años de sometimiento hacia atrás, pueden declararse nulo y reivindicar esos derechos en manos de quien se encuentre. No importa en manos de quien se encuentre, se pueden reivindicar. Brevemente, mirando algunos de los principios de esta ley, es la celeridad, es decir, que es bastante rápido para que sea funcional. La conducta ética, los funcionarios deben, y los partes que participen en este proceso deben de actuar de manera transparente y de manera ética, porque la ley conlleva hasta 3 años de prisión. Gobernabilidad corporativa, ya una empresa que está sometida a esto no lo puede administrar una persona con el dinero en los bolsillos, como ocurre muchas veces aquí en nuestro país, que la caja chica está en los bolsillos del administrador. Eficiencia, es decir, que el tribunal puede tomar cualquier medida para que el asunto sea eficiente. Igualdad, se trata por igual a todos los acreedores, pero salvaguardando de que hay algunos acreedores que son privilegiados, que tienen hipoteca, que tienen preferencia, otro quirografario y otro subordinado. Importante este detallito aquí de subordinado, porque los intereses, las moras, las penalidades y todo esto son créditos subordinados. Así como si es persona física, la deuda con su esposa es un crédito subordinado, pero la deuda con sus hijos también son créditos subordinados. Si es una empresa, entonces la deuda con sus accionistas son créditos subordinados. ¿Y qué significa crédito subordinado? Sencillo, que esos créditos son los últimos que se van a pagar. Es decir, primero se van a pagar los capitales, pero esos intereses, mora y todo eso son los últimos que se pagan de la deuda que tenía la empresa, y esas deudas que no se sabe o que se tiene alguna sospecha son las últimas que se pagan. También está la maximización de los activos. Señores, si una empresa entra en quiebra y está en calamidad y cierra su puerta y no sigue operando y quiere vender hasta un vehículo, el comprador dice, tú te en quiebra, y se aprovecha de esa situación. Pero si entra a este proceso de reestructuración y liquidación, como está abierta, como está operando, pues sus activos se van a vender en otro ambiente, en otro panorama. De una manera u otra, es totalmente diferente, es mucho mejor, es decir, se aprecia más y se puede garantizar el rendimiento de dicho activo para repartirlo entre los acreedores. También tenemos la negociabilidad, y el objetivo principal de esta ley es que haya una negociación, que haya un plan de reestructuración, y eso lo va a conseguir los acreedores sentándose con el conciliador, sentándose con el deudor, monitoreado por el tribunal para que esta empresa siga viviendo y sigan los empleos. También tenemos el principio de reciprocidad, que era que en este país, cuando había un proceso de reestructuración en otro país, aquí nos quedábamos cortos con los bienes que estaban aquí. Entonces, el tribunal puede también ser recíproco, y aquí tenemos ya la estructura para darle asistencia a cualquier parte del mundo que nos requiera que le ayudemos con una reestructuración que se está haciendo en otra parte. La universalidad, esto significa que todos los bienes del deudor van a estar afectados
hay que saber ya que usted ya no se gobierna, inmediatamente usted se acoge a esta ley. Es decir, es con ya todos los acreedores tienen los ojos puestos sobre todos los bienes suyos, porque esa es la garantía de ellos. Así, de esa manera. Brevemente, hablar un poquito del proceso. El proceso son por dos, ¿cómo me acoge esta ley? Dos partes. Un acuerdo previo, que es el ideal, que es que el deudor dice, déjame buscar a los acreedores que yo mejor me llevo, los que menos me atacan, y pedirle que a un 60% por lo menos, que estoy en una situación de cese de pago, que me ayuden a acogerme a la reestructuración. Y esto lo presentan al tribunal y de un modo u otro, ya entonces se acoge a la ley con todos sus beneficios. Ahora bien, está cuando, por ejemplo, es un acreedor que lo somete o la misma empresa que no hace esto, se tiene que cumplir con uno de los requisitos que establece el artículo 29. Por ejemplo, son muchísimos, pero no quiero mencionarlo todo porque el tiempo no nos daría. Pero si dura 90 días sin pagarle a un acreedor, si dos meses que no le paga a los empleados, que tenga 6 cuotas fiscales, que sus activos, que su pasivo corriente sea por 6 meses mayor que su activo corriente, que tengan problemas en la justicia que comprometa el 50% de sus activos, muchísimas situaciones de esta. Entonces, usted como acreedor, si a Sharon, por ejemplo, le deben y tienen 3 meses que no le paga, la empresa José Luis Falcón S.A., entonces puede inmediatamente someterlo y decirle, tribunal, en virtud de que la empresa tal no paga, en virtud de que tiene una dificultad económica conocida por nosotros, el tribunal entonces ya esto es un mecanismo y esto sería el procedimiento ordinario. Entonces, ¿qué tenemos? Una etapa de verificación, que es que ese tribunal inmediatamente nombra un verificador para que determine si es verdad que esa empresa está en dificultad económica. Si está en dificultad económica, entonces pasa la conciliación. Si no está en dificultad económica, entonces se rechaza el proceso. Si es un proceso de que problema entre ellos que no quieren pagarse por H o por R, entonces el proceso no continúa. Ahora bien, tenemos entonces la conciliación. Es donde se le da un plazo de 120 días a todos para que se reúnan y puedan hacer ese plan de reestructuración que convenga a todos los del proceso. Pero un suponer que no haya conciliación porque no se logró un acuerdo entre las partes, entonces inmediatamente se recomienda y el tribunal acoge la liquidación, que es sencillamente decirle, bueno, como aquí nadie se puso de acuerdo, vamos a vender todos los bienes y vamos a pagarle de acuerdo como establece la ley, que se le pague a cada quien. San se acabó. Entonces, para esos fines, tenemos el verificador, conciliador y liquidador, auxiliares expertos, asesor de los acreedores y asesor de los trabajadores. Los primeros 3 están auspiciados o manejados o que llevan el control es Fedocámara. Es decir, toda la Cámara del país de comercio es que nombra a esta persona, lleva su disciplina, lleva su récord inmediatamente de los trabajos que hacen, llevan todo esa situación. Cualquier persona también que esté aquí en la conferencia puede entrar a la página de Fedocámara que creó para esto, registromercantil.do, y puede también hacerse verificador, conciliador o liquidador. Brevemente, el pago para esto está determinado en la ley. Es asequible, no es inmanejable. Es decir, el tribunal, por ejemplo, el verificador inmediatamente lo va a nombrar, tiene que decir cuánto le va a pagar el verificador. Y eso no puede ser hasta un 0.50% de las deudas de los bienes prudencialmente estimados de la empresa o del deudor que se sometió. El conciliador, entre un 3 y un 6% de las deudas o de la reestructuración que está haciendo, y el liquidador se le paga un 3% de los bienes realizados. Por ejemplo, si vendió una casa, se le paga el 3% del monto de la venta de esa casa. Es decir, que es bastante asequible. Para finalizar, tenemos la situación de que se han conocido 17 casos, de los cuales han sido cogidos 8, y de esos 8 hay 5 que han ido a liquidación y 3 que se están reestructurando. Entre esos casos tenemos al de Paua,
de Pagua, que sabemos todo que es una empresa de aeronáutica, una línea aérea, perdón, que tenía problemas, además de que tenía muchos acreedores, tenía problemas con los permisos aéreos, perdió los permisos aéreos y por lo tanto tuvo que ir a liquidación, tuvo que ir a esa empresa. Tenemos un caso de una persona física que se acogió al procedimiento, mucha deuda. También tenemos MOSPA, Money Packing Solution, que es una empresa de maquilado que tenía problemas, no estaba operando ya, no tenía situaciones para seguir operando y se acogió al proceso. Así, constructora Acronin, que este caso fue en Santiago, una empresa que tenía, una constructora que tenía, señores, 29 años operando, pero se entró en un megaproyecto, y entonces parece que los permisos de construcción no salieron a tiempo y entonces evidentemente que ha quedado mal con algunas personas que le dijo que le iba a entregar, por ejemplo, apartamentos, y en este sentido se vio en una situación económica bastante difícil, tuvo que acogerse al procedimiento de reestructuración. Básicamente, de manera general, a los amigos que nos siguen en este webinar, he podido resumir ahí para que tengan una idea completa de lo que es la ley de reestructuración y liquidación y cuándo acogerse a la misma. Ya vamos a ponernos para la pregunta y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Felipe. Muchísimas gracias. Me iluminó muchísimo. La verdad que hay tantos elementos que uno desconoce y agradezco enormemente esta sucinta presentación con tantos detalles, con tanta información. De verdad tremenda. Gracias a los dos, a José Luis y a Carlos Felipe. He tomado nota de muchas preguntas, así que prepárense porque el público vino con todo. Hay muchas, así que vamos a tratar de cubrir el mayor número de preguntas que podamos. Tengo algunas para José Luis, tengo algunas para Carlos Felipe. Vamos a empezar una primera para Carlos, en donde nos consultan si en base a la ley es posible desahuciar a los empleados y dejarlos sin pago. Excelente. Uno de los principales acreedores que tienen mejor preferencia en la ley, es decir, en el top 10 de preferencia para pagar, están los trabajadores. Es decir, la misma ley dice, todos los trabajadores se manejará de acuerdo a lo que establece el Código Laboral. Es decir, y además no se puede parar el pago de los trabajadores por ninguna situación. Excelente, gracias Carlos Felipe, qué alivio para muchos. José Luis, una pregunta para ti. ¿Qué tiempo le puede tomar a la sociedad recuperarse de esta situación, económicamente hablando? ¿Y es posible prever la continuidad de operaciones en un negocio cuando ya no hay capital de trabajo suficiente? Bueno, sí es posible salvar una empresa aunque no tenga capital de trabajo suficiente de dos maneras. La primera, necesita un plan estratégico que dé viabilidad a la nueva propuesta de valor. Si se ha quedado sin recursos es porque probablemente ya su propuesta de valor no era la adecuada. En el ejemplo del restaurante, no pudo seguir prestando servicio porque la gente no quería ir a comer. Entonces esa propuesta de valor no era la que funcionaba. Entonces lo primero es tener una propuesta de valor nueva, modificada. Y desde el punto de vista económico, nos amparamos entonces en esta ley de reestructuraciones que puede permitirnos, como explicó Carlos Felipe de manera extraordinaria, no solamente seguir accediendo a créditos, sino también evitar el cobro compulsivo y la liberación de bienes de capital que la empresa pueda tener. Entonces, las respuestas son positivas. Sí es posible reestructurarla. ¿En cuánto tiempo? Es un poco más complejo. Habría que estudiar cada caso, pero definitivamente que es posible reestructurar una empresa y lograr sacarla adelante aun cuando tenga limitaciones importantes de capital. Mientras más se demore en tomar la decisión, más complejo será. Exactamente. Agregar ahí alguna cosa, Sharon, a lo que tal vez José Luis de manera magistral, y es que primero en los Estados Unidos un 50% de lo que se acoge en esta ley, que es un símil, son exitosos, de los casos son exitosos allá en los Estados Unidos. Es decir, de la empresa que se acogen, pueden sobrevivir y pueden pagarle a los acreedores y toda esta situación. Otra cosa, recomendable, la empresa tiene que vivir en constante revisión de sus informaciones legal, financiera y contable. No puede esperar la última hora que no tenga ni liquidez para pagar los verificadores, conciliadores para acogerse a la misma.
Y la ley también te da un plazo hasta de 5 años para que tú te acojas, para que tú puedas desarrollar ese plan de reestructuración. No es que obligatoriamente te tiene que durar 5 años, pero te dice, puede durar hasta 5 años ese plan que tú me presentes. ¿Cómo te voy a ir pagando? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿De dónde van? Vamos a vender tales inmuebles, vamos a vender tal cosa, vamos a remodelar el producto, como dijo José Luis, la reestructuración, vamos a vender acciones, vamos, es decir, son un conjunto de cosas que se pueden hacer para salir del hoyo en que caímos, que es muy importante. Muy bien. José Luis, otra pregunta para ti. ¿Cómo una compañía con estatus, cómo se puede hacer una compañía con un estatus legal a nivel internacional? Así nos coloca la pregunta. Bueno, hoy en día, con esta situación de distanciamiento físico, digamos que se ha hecho mucho más fácil a través de la tecnología crear empresas multinacionales, es decir, compañías que puedan estar ofreciendo sus servicios a nivel global. Y eso lo vemos, por ejemplo, en mismo actividad nuestra de educación. A través, por ejemplo, de herramientas de capacitación, puedes ofrecer servicios a nivel internacional. Lo mismo puede hacer un bufete de abogados. Las empresas de servicios tienen una gran oportunidad de ir a un contexto internacional. Y definitivamente, una de las ventajas que tiene, por así decirlo, el distanciamiento físico, es que permite crear empresas segmentadas que tengan una gran masa crítica de clientes. Porque muchas veces en la segmentación no logramos tener masa crítica. Pero ahora, al estar desdibujados los bordes, gracias a la tecnología, podemos acceder a un mercado mucho mayor. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos, ¿cuáles son los beneficios de una empresa, para una empresa manejarse legalmente y no estar en la clandestinidad fiscal? Excelente, excelente. Importantísimo esto porque de un modo u otro, primero, hay deberes formales. En cualquier momento puede ser atacado por la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos en nuestro país. Y ese derecho fiscal es bastante, y mire cómo lo digo, bastante abusivo para con las empresas. Es decir, las multas son bastante altas, además de que puede caer incluso hasta en lavado de activos, porque si tú estás haciendo negocio y no estás pagando los impuestos, pues ya todo ese dinero y toda esa ganancia que tú estás obteniendo, pues ya son mala vida. Entonces, para decir por qué estar al día con los impuestos y todo eso, bueno, pues ya tenemos ahí una opción. Pero lo importante también es que sabemos que es una responsabilidad de cada ciudadano estar al día conforme a la ley, porque todo en el país, los planes de los gobiernos, sean buenos o malos, como decía Magín Díaz, ya le pertenecerá al gobierno de turno aplicar. Yo como recolector, decía Magín Díaz, me encargo de recolectarlo, pero es cierto que mucho aquí depende del gobierno y de la empresa depende de esta situación. Además de que podría caer en problemas graves para con la justicia. Por supuesto, por supuesto. José Luis, preguntas con relación al tema de talento y gestión humana. Aquí hay una pregunta que está dirigida a ti. Dice, ¿qué considera usted la razón principal por la cual en algunas empresas no se valora el capital humano? Y en esa misma pregunta, ¿qué hacer para medir la productividad de los colaboradores en estos tiempos en que estamos trabajando desde casa? Bueno, lo primero que hay que decir es que una empresa es su gente. Entonces, no valorar a la gente puede ser un error terrible. Las compañías necesitan de gente competente y comprometida. Muchas veces lo que ocurre es que el personal no está bien preparado, bien capacitado. Consecuentemente, no agrega valor. Cuando nosotros nos preguntan, wow, pero esta persona gana 100.000 y yo gano 20.000, yo quisiera ganar 100.000. La pregunta es, bueno, pero tú agregas valor suficiente como para ganar los 100.000. Entonces, hay una reflexión de parte y parte. Por el lado de las empresas hay que valorar a las personas, hay que mantenerlas comprometidas, motivadas por la compañía para que nos den su mejor versión. Y por el lado de las personas tienen que saber que necesitan mantenerse actualizados. Estamos en la época de la economía del conocimiento y los que no agreguen valor van a estar en condiciones bastante complejas. Y sobre la segunda parte de la pregunta con relación a cómo medir la productividad con el teletrabajo.
Bueno, esa es muy sencilla. Existen una serie de herramientas, de indicadores de gestión, de KPI, de Key Performance Indicators, que nos permiten medir productividad. Y existen metodologías. Les puedo recomendar una, que es la de los OKR, que son Objectives and Key Results, que nos permite establecer objetivos muy claros con resultados claves y con acciones específicas que lograr. De hecho, para la implementación de una reestructuración de una empresa y enviar un plan creíble al tribunal, usted podría utilizar perfectamente unos OKR que les den sustento y credibilidad a la estrategia, porque la estrategia vale en la medida en que se ejecute de forma efectiva. Por Y supuesto. estos indicadores nos van a ayudar a lograrlo. Muy bien, gracias. Carlos, 3 preguntas seguidas que vienen para ti. Sí, La primera, como acreedor, ¿qué debo hacer para manejar un cliente que está en atraso y que no tiene opciones para pagar? excelente, excelente. Lo primero es, diría yo, buscar, antes de acudir a la ley, buscar de que si tiene algún bien que le pueda pasar, de que algún activo que le pueda pagar. Después, si no tenemos esto, tenemos que tener inmediatamente un mandamiento de pago que realice su abogado de confianza, la oficina que usted haya apoderado. ¿Para qué? Para cuando pasen los 90 días, entonces, y veo la situación ya que no puedo yo tomar la delantera como acreedor, porque aquí estamos asesorando a un solo acreedor, lo principal es usted buscar la delantera y buscar dónde cobrar. Pero si no tengo esa oportunidad y sé que ya hay otros acreedores que se me han ido adelante, la estrategia callado entre nosotros es que usted lo someta a la reestructuración y liquidación, porque si no, ese acreedor que fue tal vez más desconfiado que usted, más hábil, pues se fue adelante y ya está su proceso bien adelantado. Sin embargo, si usted lo somete al proceso de reestructuración y liquidación, pues puede emparejar la carrera para cobrar de manera justa entre todos los acreedores. Qué importante contar con una buena asesoría, ¿no? Contar con un bufete que pueda asesorarnos de manera rápida, eficiente y, por supuesto, bien alineada con las leyes y las normas en el país. Excelente. De manera certera. Así es, de manera certera. Una pregunta también interesante es si existe jurisprudencia. Tú comentabas al final los casos que están en tribunal. No sé si quieras ampliar un poco cuál es la experiencia que tenemos en el país de implementación de la ley y la jurisprudencia. Sí, lo primero que hay que decir es que la ley es bastante nueva, bastante novedosa y todavía por eso estamos haciendo webinar como este para que todo el mundo lo conozca, este proceso, porque aquí se necesita la convergencia de muchos profesionales, financieros, contables, del fisco, también legal, todo, es decir, estamos precisamente conversando sobre esto, difundiendo, porque la ley es bastante novedosa, bastante nueva, y los empresarios en principio no la entienden, como no la entienden, tal vez no se acogen a ella. Por lo tanto, nada más ha visto en los 2 años y medio, 3 años, 17 casos. Ahora bien, hay casos que se están llevando el plan de reestructuración, que se están acogiendo y se están beneficiando de ella. Y otras empresas que, si bien es cierto, no lograron la reestructuración, son 5, dentro de ella está Pagua Dominicana, que se está llevando un proceso de liquidación. Y un proceso de liquidación también es bastante importante, porque se va a respetar de manera igualitaria con los ojos del tribunal puestos sobre ese proceso, de que se respeten los derechos de cada quien. Por ejemplo, si la ley dice que lo primero que se va a cobrar son los empleados de la empresa, pues entonces los empleados no se quedaron en Belén con los pastores. Es decir, que se protege entonces a esos empleados. Si tú eres un acreedor garantizado, pues se te protege a ti como proveedor garantizado. Lo que podemos ver que hay cierta ventaja de acogerse al proceso de una manera u otra y que hay casos que se están conociendo en los tribunales. Y en particular ahora en el medio de la pandemia, Carlos Felipe, ¿tienes conocimiento de algunas empresas pequeñas, medianas o grandes que se hayan acogido a la ley? En medio de la pandemia, no, porque esto no entra dentro de las materias que diríamos urgente. Y sabiendo yo lo difícil que está acceder a los tribunales, que es un tema ya de política social ahora mismo, es el tema que está en boga ahora mismo, pues no creo que nadie haya podido acceder con un tema de esto y que sea acogido y toda esta situación.
tendremos que esperar ya el 29 de julio para que se abran los tribunales y poder ver entonces las solicitudes con relación a este tema. También decir que todos estos procesos se pueden ver en la página del Poder Judicial, porque la misma ley, la publicación que da el sistema de publicidad que esta ley oferta, principalmente es la página del Poder Judicial, que dice en una pestaña, Tribunal de Liquidación y Reestructuración. Excelente, gracias, Carlos. Y aquí hay una pregunta también muy interesante que yo creo que muchos deben estar también alineados con ella. Dice, Carlos, para una pyme pequeña, más que pyme, ¿es posible entrar en un proceso de reestructuración? Porque parece que es complejo y costoso. La ley no discrimina. Incluso cuando una pyme, que se supone que sus acreencias no van a ir más allá de 10 millones, sus acreencias no, sino si sus activos prudencialmente estimados, así mismo lo establece la ley, sus activos prudencialmente estimados no son más de 10 millones de pesos, se reducen los plazos, se abaratan los costos del proceso y con las ventajas que ofrece el proceso, yo creo que se compensa con crece acogerse a la ley. Excelente. José Luis, aquí nos preguntan, ¿qué pasará con las empresas, con aquellas empresas que tienen que ver con el contacto, con la cercanía, teatros, cines, estadios, gimnasios, donde hay mucha afluencia de personas, aglomeraciones? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué comentarios o perspectivas tienes con relación a ese tipo de negocio, a ese sector? La verdad es que ese tipo de empresas, Sharon, donde dependen de la agrupación de muchas personas, tendrán necesariamente que reevaluar su propuesta de valor, porque no se contempla que en el corto plazo, digamos de aquí hasta que se acabe este año, podamos estar viendo aglomeraciones de personas, hasta que no haya una cura a través de una vacuna o una medicina que por lo menos sirva de paliativo. Entonces, lo que va a ocurrir es que las empresas tienen que reconfigurarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted viene pagando un monto X de alquiler y allí tiene colocado o se reúnen 20 personas para recibir el servicio que usted ofrezca? Es probable que ahora ese mismo espacio ya no le pueda dar cabida a 20 personas, sino que solamente por razones de distanciamiento físico puede recibir 8. Entonces, el monto que usted viene pagando en alquiler antes era rentable si recibía a 20 personas, pero ahora recibe a 8. Entonces, tiene usted que reconfigurar su propuesta de valor e implica también reconfigurar su relacionamiento con el proveedor, en este caso, del inmueble. En todos estos escenarios, en la medida en que se alargue las medidas de distanciamiento, tendrán que tomarse acciones mucho más complejas. Aquí es importante también resaltar la necesidad de transformarse digitalmente las empresas para tener un vehículo, una propuesta de valor diferenciada. Ahora, para que la compañía pueda hacerlo, y si ya está en situación compleja, necesita de la ley de reestructuración. Aquí, por ejemplo, me gustaría preguntarle yo a Carlos Felipe, porque creo que puede ser algo que dé mucha luz a la gente. ¿Qué pasa si tenemos una empresa, distribuimos, por ejemplo, aceites, que se lo compramos en el mercado local a una empresa grande, y ahora la empresa grande no nos despacha porque tenemos atraso de 2 o 3 meses, pero esa es nuestra fuente principal de negocio? ¿Hay alguna herramienta aquí en la ley que nos pueda ayudar? Excelente, excelente. Esta ley precisamente, como le dije ahorita, toma toda la herramienta necesaria para que la empresa siga operando. Y si esa empresa, como usted dice, tiene como su proveedor esencial a una empresa X que le provee aceite, pues y esa proveedor esencial no le sigue proveyendo, pues entonces esa empresa no va a tener lugar la reestructuración. Entonces el tribunal puede tomar la medida necesaria para obligar a ese acreedor que le siga proveyendo los servicios, no importa la deuda que tenga. Evidentemente que el tribunal va a ser bastante prudente y le va a asegurar el pago de su crédito y le va a asegurar que también según el artículo 86, que de los primeros que se paguen, de las personas que se van a pagar, ellos van a tener preferencia. Esos acreedores esenciales van a tener preferencia. Y además, que si hay flujo de efectivo ya con la reestructuración, pues también que se le vaya pagando. Pero el tribunal
tiene la potestad hasta de obligar con As-30 o con cualquier mecanismo que te da el legislador para que esa empresa proveedora siga dándole el insumo a ese deudor que tiene dificultad económica. Entonces nos queda claro, Carlos Felipe, y Sharon, que una empresa que por diversas razones, que pudieron haber estado esas razones antes de la pandemia, puede ser que una empresa ya venía experimentando dificultades y que se exacerbaron al momento de la pandemia, y también puede ser empresas que iban relativamente bien, pero que ahora con la pandemia entraron en situación de dificultad. Lo que nos queda claro es que esa empresa puede salvarse. ¿Cómo? Con una estrategia adecuada y aprovechando las oportunidades del ordenamiento legal. Pero para salvarse necesita hacer cosas distintas. Si ese que gestionaba su empresa piensa que porque le ingresó un poco de oxígeno monetario, digamos, consiguió un poco de financiamiento, puede relanzar la empresa haciendo exactamente lo mismo, probablemente a los 2 o 3 meses va a descubrir que se le acabó el dinero y que no logró avanzar. Entonces, una de las reflexiones que hay que hacer para ustedes, señores empresarios, señores gerentes, es que el mundo nos cambió. Consecuentemente, hacer lo mismo no nos va a dar el resultado adecuado. Tenemos que replantearnos lo que estamos haciendo y si lo que hacemos todavía es válido para nuestros clientes. Y si estamos en esa tesitura y entendemos que hay que hacer algo y logramos generar un nuevo plan hacia dónde vamos a ir, tenemos una herramienta magnífica, extraordinaria, como es la ley de reestructuración, que nos va a permitir darnos una segunda oportunidad para salvar por lo que hemos trabajado tantos años. Qué bueno, José Luis, qué bueno eso que acabas de comentar, ese oxígeno, el que los empresarios, sobre todo aquellos que con tanto esfuerzo han sacado adelante sus empresas, sepan que aquí hay una oportunidad. Muy en línea con la pregunta que tú le hacías a Carlos, hay una similar, pero en el sector de la construcción. Se ve que hay varias personas que están en el sector de la construcción presentes en este webinar y nos preguntan, bueno, en el caso de las constructoras que venden y todavía los apartamentos no están listos y esa empresa cae en dificultades económicas y se quiere reestructurar, ¿qué pasa con los compradores? Excelente, excelente. Esto es ideal para una situación, mira, que pusimos en el ejemplo que Constructora Acronim tuvo que acogerse porque parece ser que cogió dinero de los compradores, le iban a comenzar a poner demanda, daños y perjuicios porque no me entregó el inmueble en el momento oportuno. Entonces, incluso hay que, con los compradores, debe de someter a esa empresa a este proceso, porque suponte que hay un acreedor mayor que someta a esta empresa al cobro y se vea envuelto también, por ejemplo, ese apartamento que era tuyo, que ya tú compraste y todo esto. Es decir, precisamente para casos como esto, es que existe la ley de reestructuración y liquidación para que se proteja a los acreedores de manera justa entre ellos mismos y uno no se pueda ir por encima del otro. En estos casos de constructora hay mucho peligro si no se hace lo que se debe de hacer en el momento oportuno. Sí, muy bien. Inclusive, Sharon, vuelve otra vez a tomar mucho peso la ley porque nos abre las puertas de una negociación. Si bien es cierto, en un primer intento podemos lograr negociar, si no llegara a haber esos acuerdos, podemos nosotros ir adelante, como dice el doctor Carlos Felipe, y invocar la ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la constructora, tiene que moverse en varios sentidos. Por un lado, tiene sus clientes que le compraron los inmuebles. Supongamos que estamos haciendo una torre de edificios, una torre, y estamos vendiendo apartamentos. Entonces hay una serie de personas que dieron dinero, dieron unas arras para ser propietarios de unos apartamentos. Hemos estado construyendo, se paralizó 4 meses la construcción, 4 meses que no hay actividad física en la obra y empiezan las presiones de los compradores. Pues bien, si ese constructor está bien asesorado, seguramente tuvo la oportunidad de voltearse, hablar con la banca para lograr tomar medidas que le permitan generar oxígeno
en este tiempo que el negocio está paralizado. Y en el caso específico de la República Dominicana, se han tomado una serie de medidas, tanto del Banco Central como por parte de la banca privada, para ayudar a situaciones complejas como esta. Entonces, si se logran los acuerdos de manera privada, maravilloso, pero si no se acuerdan, tenemos la posibilidad de ir a la ley, porque eso significa simplemente que la constructora, claro que puede salvarse y la gente puede cobrar, puede tener sus apartamentos. Ahora necesitan darle la oportunidad al constructor para que termine la obra, porque lo que está pasando aquí es una fuerza mayor y la ley prevé oportunidades para circunstancias como esta. En cambio, si matamos, como dijo también Carlos Felipe al principio, la gallinita de los huevos de oro, no vamos a tener el apartamento y vamos a recuperar un dinero menguado. Por lo cual lo inteligente aquí es la conciliación. Pero para eso necesitas otra vez un plan creíble, pero sobre todo el soporte de la ley de reestructuración. Excelente, gracias. Carlos, una pregunta con relación a los procedimientos, algún comentario que puedas hacer sobre la liquidación de anticipos del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa en estas situaciones con dificultad económica? Lo dice la misma ley que si la empresa no puede pagar alguna cuota durante 6 meses del fisco, al decir los impuestos, la DGI, pues entonces va a estar siendo objeto de reestructuración o liquidación. Lo puede someter tanto la misma DGI, puede someterla, como cualquier persona que se dé cuenta de estas dificultades económicas. Porque si usted no pagó el anticipo, por ejemplo, en el mes de enero, y ya vamos por junio y no ha pagado su anticipo ni la primera cuota, pues ya tiene una falta de 6 meses sin pagar la cuota, porque es un deber formal que tiene cada empresario, micro, pequeño, aunque sabemos y se ha estado discutiendo que es abusivo, pero es una realidad. Es una realidad y es una obligación que debe de pagarse. Ahora bien, con la situación de la pandemia, todos sabemos que se ha dado bastante chance, se ha prorrogado mucho estos impuestos y en esta ocasión se puede acogerse a una de esas prerrogativas que le ha dado el gobierno en estos momentos. Muchas gracias, Carlos. Ya nos quedan pocas preguntas, chicos. Gracias por estar hasta el final. Creo que estamos complaciendo a todos con las respuestas que les damos a todas sus preguntas. Aquí hay una interesante también, Carlos. Dice, bueno, yo estoy en quiebra. No tengo activos para cubrir mis deudas. ¿Y entonces qué pasa? Porque tengo deudas de préstamos, tengo que pagar sueldos a empleados, tesorería, DGI, compañías de servicios. ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, ahí realmente, si no tiene activos, si no tiene nada, puede acogerse al proceso, pero también la ley 479-08 establece un proceso de liquidación. Sencillamente someter un proceso de liquidación con otra ley, que es que usted, esa empresa, la liquida, nombra a un liquidador, le notifica toda esa situación a sus acreedores y de lo que le quede a la empresa, lo poco o lo mucho o lo nada, pues entonces se reparte entre los acreedores, pero ya no acogiéndose a la ley, porque ya no hay una posibilidad de reestructuración en este caso. Claro. Ahora bien, esos acreedores podrán verificar si usted trató de engañarlos a ellos, disipando los bienes de la empresa, si esto fue adrede que se hizo, si esto tuvo alguna culpa penal en su contra. Es decir, hay que decir las cosas como son. Porque ¿por qué tu empresa, por ejemplo, yo no puedo decirle, Sharon, deposítame una mercancía que vale 100 millones de pesos, cuando yo sé que mi estado financiero, yo estoy quebrado y que aunque tú me deposites la mercancía, yo no voy a echar para adelante? Entonces, un ejemplo sería eso. Estos puntos hay que tomarlo en consideración, pero lo importante es que se acerque a un profesional de su preferencia, que se verifique la información legal, contable y fiscal y ver qué situación se puede buscar en cada caso. Cada caso particular hay que estudiarlo. Claro, claro. Sobre todo, Sharon, se han ocurrido insolvencias dolosas, es de mucho riesgo porque las responsabilidades pueden ser penales. Por supuesto, por supuesto. Bien, aquí otra pregunta. Con relación al COVID-19, muchas empresas que se han tenido que cerrar operaciones, por supuesto sus ingresos se han visto también disminuidos, menguados. Que hay posibilidades de que los embarguen a empresas que hayan estado atrasadas en los últimos meses en sus pagos debido al cierre de operaciones por COVID-19? Definitivamente sí, Sharon. Es decir, aquí la ley te permite que tomen medidas conservatorias, y ya sea con el permiso del tribunal, ya sea
sin permiso del tribunal en contra de su deudor. Hay muchísimas formas de arremeter contra ese deudor que no está al día, y usted sabe que realmente por ahí vienen las acciones y ya, es decir, los tribunales casi se están abriendo. Claro. Esta pregunta de alguna forma creo que ya la contestaste, Carlos. No sé si quieras ahondar un poco más o si no la pasamos, te la leo. Dice, en nuestro país es frecuente que los comerciantes lleven doble contabilidad. ¿Cómo afecta esta situación al momento de declarar la quiebra? ¿Cómo pueden los acreedores protegerse de las falsas declaraciones de quiebra a la luz de la ley? Interesantísima pregunta, Sharon, porque me da la oportunidad para decirle que esta ley establece que existe un verificador, y a ese verificador hay que abrirle todos los libros, todas las informaciones, a vida y por haber. Y si ese dueño de esa empresa, o esos administradores, o esa asamblea de accionistas se opone a que el verificador entre, verifique la oficina, busque, deshaga y haga en esa empresa, pues entonces se pueden ver como obstaculadores de la justicia, es decir, que han obstaculizado la justicia, y conlleva prisión hasta de 2 años contra el presidente administrador de dicha empresa. Es decir, que de todo esto se va a dar cuenta ese verificador nombrado por el tribunal y que tiene la potestad de hacer la auditoría necesaria, y ahí todo va a salir a relucir. Todo eso se va a dar a entender. Por supuesto, gracias, Carlos. Bueno, última pregunta para José Luis, y ya cerramos después con comentarios finales. José Luis, una pregunta que creo que puede ser muy ambiciosa, pero trata de darnos unos tips generales. La pregunta es, ¿cómo podemos organizar nuestras finanzas en el plano, o por supuesto, empresarial, ahora que empiecen operaciones después de la pandemia? Bueno, lo primero, asegúrese de que la liquidez la preserven. Solamente los gastos absolutamente esenciales. Hay rubros que determinan la salida de gasto, fundamentalmente el área de costo fijo. En una empresa, nómina es algo que tenemos que revisar. ¿Está toda la gente que debe estar en la empresa? Los que están tienen la capacidad para ofrecer el servicio que la empresa tiene ahora que ofrecer. ¿Saben trabajar de forma digital? Entonces ahí hay que hacer una revisión, y lastimosamente es posible que tengamos que reestructurar nuestro organigrama. Y en esa reestructuración puede ser que haya gente que no tenga cómo agregarle valor a la compañía en la posición que están desempeñando. Y entonces habrá que pedirle que lo hagan en otra actividad. Y de no ser posible, entonces a lo mejor no podrán estar dentro de la empresa. Esto es un drama. Pero no va a salvar usted su empresa si las personas que están dentro de la empresa no tienen la capacidad técnica para hacer lo que ahora usted tiene que hacer. Capacidad técnica y compromiso, deseo también de hacerlo, porque evidentemente la escuela, nosotros hemos estado recientemente atendiendo muchas solicitudes justamente en esa línea, en la línea de identificar el valor que puedan agregar las personas en estos tiempos, porque lo que originalmente se planificó, la misión, la visión, la estructura de una organización para tiempos distintos era una, pero probablemente muchos organigramas hoy en día, muchas funciones que estaban previstas para una empresa que cumplía y satisfacía expectativas antes, no necesariamente lo va a hacer ahora. Un ejemplo, Sharon, para seguir con la línea del restaurante, si teníamos 20 meseros, ya no los requerimos los 20 meseros. Entonces yo le pregunto a los meseros, ¿y cómo se van a reconvertir? ¿Dónde los necesito? Probablemente en la cocina, probablemente en el delivery, probablemente en la parte administrativa, probablemente en haciéndole marketing digital a la compañía. Entonces hay que reconvertirse. ¿Pueden reconvertirse? Si la respuesta es sí, vamos adelante con ellos. Si la respuesta es no, tenemos una situación que resolver. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, José Luis. Excelente, excelente. Creo que toda nuestra audiencia sale muy complacida. Hemos cubierto, entiendo, casi todas las preguntas. Así que me gustaría, pues, unos comentarios de cierre. José Luis, Carlos, quien quiera iniciar, alguna recomendación final, algún comentario para nuestra audiencia. Solamente decir que me siento muy complacido, y gracias a los amigos que nos han acompañado en este webinar,
conocer la ley para los que son ya profesionales de las áreas, para los empresarios que también se dejen asesorar y mantener también su información legal, fiscal y contable organizada para poder acogerse a esta ley, pero que esta ley tiene mucho mecanismo muy poderoso para todas esas empresas que lamentablemente en esta situación de pandemia, de un modo u otro, están en dificultad económica o que pudieran estarlo en las proximidades, los próximos 6 meses. Ya debe de ir pensando en asesorarse con relación a esta ley porque puede ser de gran utilidad, de gran ayuda y, como dije, es la tendencia en los últimos 30 años en más de 150 países la aplicación de esta ley. Excelente, José Luis. Bueno, yo diría que es un mensaje optimista. Señor empresario, señor gerente, usted puede salvar su empresa por la que ha trabajado tantos años. Muchas veces el legado de la familia. Es posible salvarla. Hay que hacer simplemente lo que hay que hacer. Y muchas de las empresas, ese tejido empresarial maravilloso que vemos en la República, es gente que ha trabajado durante muchos años de una generación a otra para tener un negocio decente, echando hacia adelante. Estas circunstancias nos pone a prueba a todos. Necesitamos superar este proceso. No perdamos de vista que esta circunstancia va a ser prolongada en el tiempo, por lo cual no es opción el no cambiar y esperar. La opción es ser proactivo, no reactivo. Debemos reestructurarnos, relanzar nuestra estrategia, ajustar nuestra gente, salvar nuestro patrimonio. Y para ello tenemos una legislación que nos da una oportunidad. No perdamos esa oportunidad. Muchísimas gracias, José Luis. Creo que es impactante ese mensaje final de proactividad. En lugar de quedarnos sentados esperando a que las cosas ocurran y ser reactivos a todas estas situaciones, el tomar la iniciativa. Hay una frase que en estos días hemos utilizado, me gustaría cerrar con ella, de Jim Rohn. Dice, todos debemos sufrir uno de 2 dolores. El dolor de la disciplina, y yo diría aquí el dolor también de la iniciativa, de la proactividad que nos puede costar pedir ayuda, o el dolor del arrepentimiento. No caigamos en el segundo, seamos proactivos, seamos disciplinados, seamos organizados, pidamos ayuda cuando es necesario. Tenemos acá al excelentísimo Carlos Felipe y su firma que nos pueden ayudar, orientar. Tenemos a la Escuela Europea de Gerencia en la parte estratégica, financiera, gestión humana. Muchísimas gracias a ambos. Feliz tarde, feliz noche y gracias a toda nuestra audiencia por confiar en nosotros y por participar tan activamente. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego.